En un rincón remoto de un denso bosque, donde la luz del sol apenas penetraba a través del entrelazado dosel de árboles antiguos, un niño jugaba despreocupadamente. Sus risas infantiles resonaban entre los troncos nudosos y el follaje oscuro. Con una vara en la mano, el niño dibujaba en el suelo, pero no eran simples dibujos lo que creaba. Cada movimiento de su mano parecía invocar sombras, sombras que se alzaban del suelo como entidades vivas, retorciéndose y deformándose en figuras grotescas. Los padres del niño, que paseaban no muy lejos, oyeron sus risas y se sintieron inicialmente aliviados por la alegría de su hijo. Sin embargo, al acercarse, una sensación de inquietud comenzó a invadirlos. Los sonidos del bosque, normalmente llenos del canto de los pájaros y el crujir de las hojas, se habían silenciado, dejando solo las risas del niño y el susurro de las sombras en movimiento. ¿Qué estás haciendo, cariño?, preguntó la madre con una voz temblorosa, tratando de ocultar su aprensión. El niño levantó la vista, sus ojos brillaban con una intensidad que ella nunca había visto antes. Estoy jugando con mis amigos, respondió él, señalando las sombras que danzaban a su alrededor. Las figuras oscuras, lejos de ser meras sombras, se contorsionaban y estiraban, adoptando formas que parecían extraídas de las pesadillas más profundas. El padre, intentando mantener la calma, se agachó junto a su hijo. No hay nadie aquí, solo son sombras. Vamos, volvamos a casa. Pero mientras hablaba, su voz se quebró al ver una de las sombras formarse en una figura conocida, su propio padre, muerto hace años, con una mirada acusadora y vacía. La madre, sintiendo el pánico crecer en su pecho, apartó la vista del niño y las sombras, solo para encontrarse con la visión de su hermana fallecida, cuya muerte había sido un secreto doloroso que guardaba en lo más profundo de su ser. Las sombras no solo tomaban formas terroríficas, sino que estaban hechas de los miedos y remordimientos más íntimos de los padres. El rostro del niño se iluminaba con una alegría malévola mientras movía la vara, manipulando las sombras como un titiritero experto. Ellos quieren jugar con nosotros para siempre, dijo con una sonrisa que revelaba una oscuridad inexplicable en su inocencia. Los padres intentaron llevar al niño de vuelta a casa, pero las sombras se interpusieron en su camino, solidificándose en una barrera impenetrable. La madre gritó por ayuda, pero su voz fue tragada por el silencio del bosque. Cada intento de escapar se encontraba con una resistencia invisible, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Las sombras, alimentadas por el miedo creciente de los padres, comenzaron a adoptar formas cada vez más horribles. Criaturas con garras alargadas y rostros sin rasgos definidos se acercaban, mientras que susurros ininteligibles llenaban el aire. El niño, encantado por el terror de sus padres, parecía haber caído bajo el influjo de una fuerza antigua y maligna. En su desesperación, los padres intentaron razonar con su hijo. Por favor, detente, suplicó el padre, sus ojos llenos de lágrimas. ¿No entiendes lo que estás haciendo? Claro que entiendo, papá, respondió el niño con una frialdad inquietante. Ellos solo quieren jugar. No tengas miedo. El bosque parecía estrecharse a su alrededor, los árboles inclinándose como observadores siniestros de la escena. Las sombras crecían en tamaño y ferocidad, rodeando a la familia en un círculo cada vez más cerrado. La madre, sintiendo que el tiempo se les agotaba, abrazó a su hijo, tratando de infundirle el calor y la protección que solo una madre puede dar. Pero el niño, con una expresión ausente, se apartó. Es demasiado tarde, mamá. Ya son parte de nosotros. De repente,
un grito penetrante rompió el silencio del bosque. Las sombras se arremolinaron frenéticamente y el niño cayó al suelo, inconsciente. Los padres, aterrorizados y confundidos, se arrodillaron junto a él, intentando despertarlo. Las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y desolación. Con el niño en brazos, los padres corrieron de vuelta a casa, sintiendo que algo fundamental había cambiado. A medida que se alejaban del bosque, las sombras parecían seguirles, susurrando promesas de regreso. Al llegar a casa, el niño despertó, pero algo en él había cambiado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran oscuros y vacíos. No recordaba nada de lo sucedido, pero una sombra persistente parecía seguirle a cada paso. Los padres, marcados por la experiencia, intentaron retomar una vida normal, pero las noches se llenaban de pesadillas y susurros provenientes del bosque. El niño, ahora más callado y reservado, a menudo se encontraba mirando hacia la oscuridad con una sonrisa enigmática. En ese rincón oscuro del bosque, la familia había quedado atrapada en una danza infernal entre la inocencia perdida y las sombras que se negaban a desaparecer. Y aunque el niño y sus padres habían escapado físicamente, el bosque y sus sombras les habían dejado una marca indeleble en el alma. Cada vez que la luz se desvanecía, las sombras volvían a danzar, recordándoles que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser cerradas completamente. La interpretación del verdadero horror quedaba en manos de quienes osaran mirar demasiado profundamente en sus propias sombras. Y así, la historia de la familia y las sombras del bosque se convirtió en una leyenda local, un aviso para los incautos sobre los peligros de jugar con lo desconocido. Porque en los rincones oscuros del mundo, a veces las sombras son más que meros reflejos, son espejos de nuestra alma, aguardando para revelarse en el momento más inesperado.